Gloria a Dios, Dios los bendiga. Estamos una vez más para continuar leyendo el libro Hágase un favor, ame a su esposa, escrito por el doctor H. Page Williams. En esta oportunidad vamos a leer el segundo capítulo de dicho libro. Está titulado Señales de peligro. Hay muchas pistas que las parejas dan cuando están experimentando tantos problemas en casa, cuando las señales del desacuerdo doméstico apuntan hacia caminos escabrosos y carreteras atestadas. Nosotros los ministros sabemos que viene la colisión. Sin embargo, la mayoría de los hombres y muchas mujeres no están conscientes de las señales de peligro o las ignoran sin creer que van rumbo a un choque. Aquí hay algunas de las pistas que observar. Número 1. Cuando un miembro de la familia adula al otro, pero con un trasfondo de amargura. Número 2. Una pareja que utiliza una situación pública para derribarse mutuamente. Número 3. Un esposo que usa a su esposa como objeto de sus chistes. Número 4. Parejas que dicen que no tienen problemas o que nunca han tenido una pelea. Número 5. Un esposo que se refiere a su esposa con términos degradantes. Número 6. Cuando el esposo comienza a poner excusas para estar lejos de casa o simplemente se aleja sin pretexto alguno. Esto también se aplica a la esposa, incluso si está involucrada en muchas actividades útiles. Número 7. Cuando el esposo muestra poca atención hacia su esposa, cuando no le muestra la más simple cortesía o ternura. Número 8. Cuando un esposo rara vez ayuda con el mantenimiento de la casa. Número 9. Cuando constantemente hay riñas, irritación y críticas entre una pareja. Número 10. Cuando el esposo y la esposa trabajan y él se va por su lado y ella por el suyo. Número 11. Parejas que no pueden hablar acerca de sus diferencias sin llegar a una discusión acalorada o a una pelea. Número 12. Cuando la pareja decide tener habitaciones separadas y cuando tienen poco o ningún contacto físico. Número 13. Cuando se permite a los familiares políticos establecer reglas o hacer decisiones para un hombre y su familia. Número 14. Cuando el esposo arroja a su mujer la responsabilidad de tomar decisiones o incluso se la da porque ella la quiere. Número 15. Cuando los hijos no son bien portados y no tienen buenos modales. Número 16. Cuando usted percibe resentimiento de parte de los adolescentes hacia sus padres. Número 17. Cuando una pareja se muda a un vecindario superior a su ingreso o parece poner más énfasis en la aceptación social y las cosas materiales que en las necesidades espirituales de amor, humildad y adoración. Número 18. Cuando una pareja pasa todo su tiempo en toda actividad que se presente, incluyendo la iglesia, pero no toma el tiempo para estar el uno con el otro. Estas son únicamente algunas de las pistas que señalan áreas de la vida familiar con las que no se está tratando de forma satisfactoria y, por lo tanto, a la larga culminarán en separación o divorcio. Incluso si tardase 50 años en hacer erupción, percibí algunas de estas señales en una pareja hace algunos años y finalmente una tarde de domingo, cuando la esposa ya no podía soportarlo más, comenzó a arrojar cosas por toda la casa mientras los hijos y el marido miraban consternados, incapaces de creer lo que veían. Allí estaba la esposa de ese hombre que en otros momentos era genial, calmada y serena, teniendo un ataque. Él tuvo que sujetarla. Finalmente ella había llamado su atención. Luego dijo: cariño, ¿hay algún problema? Por supuesto, había cientos de pequeñas cosas que se habían acumulado a través de los años y finalmente ella explotó. Si su esposo hubiera sido perspicaz, habría detectado esas pequeñas irritaciones y las hubiera resuelto cuando surgieron. Pero es humanamente imposible ser capaz de lidiar con una esposa y con todos los detalles pequeños. Yo trabajo todo el día y no puedo saber qué hacer para ayudarla y para evitar que tenga un colapso nervioso, dijo el esposo de la mujer
cuando discutimos esto en mi oficina. Tiene toda razón, repliqué. Por supuesto, solo con su propia fuerza usted es incapaz de enfrentarlo, pero el Señor puede trabajar en usted para que sea espiritual, sensible para ver lo que está mal. Sinceramente, por sí mismo no es suficiente. Cuando estamos en tinieblas necesitamos la sensibilidad de Dios y la luz de su amor para que nos lo muestre. No hace mucho, mientras estaba grabando los devocionales en un canal de televisión, intentaba presentar algunos principios en formato de cápsulas acerca del tema hombres, háganse un favor. Después de cada corte de 3 minutos, el semáforo venía y me decía, pero ¿qué hay de las personas? ¿No hacen nada mal? Supe así que lo que yo estaba diciendo le estaba calando. Estaba respondiendo de la típica manera masculina al señalar con el dedo a la esposa y a echarle encima la responsabilidad de que el hogar fracasara en funcionar todo como debía. Tenía unos pocos minutos antes de su siguiente labor, así que mientras caminaba el equipo por el estudio discutimos la pregunta. ¿Sabía usted que nuestras esposas son la mayor influencia de nuestra vida? Pregunté. Asintió con la cabeza como si supiera lo que estaba diciendo y replicó, sí, mi esposa siempre me está diciendo qué hacer, caray, ya estoy cansado. Traté de mostrar comprensión, pero decidí arriesgarme y le di un poco de su consejería. ¿Hay algo malo en tu matrimonio? Pregunté. Respondió, no, hemos estado casados por 2 años y nos llevamos muy bien. Me gusta estar en paz, así que la apoyo para que no siga presionando. Sentí que quería decir más, pero vacilaba en hablar conmigo de ello, dado que ya me había dicho que se llevaban muy bien. Así que para ayudarle pregunté, ¿tu esposa trabaja? Sí, de hecho sí, dijo. Es enfermera. Esto me dio una gran pista del por qué podía haber todo tipo de impedimentos con los que tendrían que trabajar. Primero que todo, ella tenía una mejor educación que él. Después ganaba más dinero que él. Tercero, era independiente. Estos son asuntos que deben tratarse especialmente si el hombre es orgulloso, y la mayoría de los hombres lo son. ¿Cuáles son tus planes?, pregunté, tratando de descubrir si era un joven ambicioso con sueños de visitar lugares o subir por la escalera del éxito. Creo que me quedaré en donde estoy. Me gusta este tipo de trabajo. Luego me di cuenta por qué su esposa lo presionaba. Ella estaba esperando un bebé y tendría que pedir permiso para ausentarse del hospital en el que trabajaba. Se la iban a ver muy restringida, viviendo del salario que él ganaba, y ella comenzaba a sentir la presión. Sin embargo, no había sido capaz de hablar abiertamente de ello. Dado que él no estaba dispuesto a admitir que su matrimonio necesitaba ayuda, no pude procurársela. Lucharán con eso por muchos años. Si el matrimonio dura tanto, a menos que estén dispuestos a admitir que hay un problema. De esta forma, muchos hombres tratan de manejar sus problemas, evadiendo el asunto real, diciendo que no tienen problemas o al rehusarse tercamente a sincerarse. Hay muchos hombres que no serán honestos con sus esposas y de esa forma son pasivamente agresivos. En otras palabras, se salen con la suya a pesar de lo que sus esposas sugieran o digan. Se desconectan de ellas y siguen adelante con sus propios deseos egoístas, aunque dan la impresión a sus esposas de que están escuchando. ¿Por qué no ser honesto con tu esposa y decirle que eres egoísta o que no te gusta su sugerencia, en vez de dar la impresión de que eres dulce al tolerar su charla? Cuando le digo esto a los hombres, la mayoría dice, sí, soy honesto. Se le vuela un fusible. Y yo respondo, ¿quieres decir que no puedes enfrentar las consecuencias de ser honesto, así que decides ir por la pasividad? La mayoría de los hombres no se dan cuenta del daño que hacen a través de los años al tratar a sus esposas con una actitud pasivo-agresiva. Crea una brecha en la comunicación porque usted se ha desconectado tanto de su esposa que no escucha lo que ella dice y no está vinculado con ella. Ha decidido la ruta del gallina y eso vendrá a establecerse tarde o temprano. Este personaje pasivo-agresivo
que podría ser usted, no está realizando su papel agresivo en la manera en que Dios lo ordenó, porque no tiene el coraje suficiente para permanecer en la palabra de Dios y sufrir a través de las etapas del silencio o del ruido de furia. Es inevitable que su esposa se desaliente y se vuelva frustrada y confundida, y esto ocurre porque usted no asume su papel de ser pasivo-agresivo. Su orgullo y su susceptibilidad provocan que huya de su rol. Pero una mujer debe tener algo a lo cual responder, porque Dios la hizo para que responda, de manera que cualquier cosa que usted haga, su esposa responderá a eso. De modo que si su esposa no es buena, es porque usted no le ha hecho mucho que haya sido bueno. Si tiene la mejor esposa en el mundo, algo debe usted haber hecho algo bueno. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Un muchacho me preguntó, ¿por qué será que mi esposa continuamente está gritando, chillando y preocupándose por pequeñeces? ¿Por qué no dice las cosas de una vez y se queda tranquila? Le respondí. Porque usted usualmente ignora sus solicitudes, rara vez escucha lo que le dice y va aumentando al punto en que ella explota para poder llamar su atención. En el proceso de consejería he hallado muchas razones por las que las esposas simplemente se van y dejan a sus maridos, aguantan lo más que pueden y finalmente, no sabiendo qué hacer, deciden irse. La mayoría de los hombres son los que con los que hablo dicen: si tan solo me hubiera dicho lo que yo estaba haciendo mal, la hubiera escuchado. De lo que la mayoría de los esposos no se dan cuenta es que nuestras esposas han discutido sus sentimientos con nosotros docenas de veces, pero debido a que estamos leyendo el diario o una revista o mirando el televisor o preocupándonos por otra cosa, nunca lo captamos. Estaba en el supermercado y vi una familia ir de compras y me dije: ¿no es dulce? El marido, la esposa y los niños de compras juntos. Pensé que era maravilloso, pero mientras pasaba por su carrito, que estaba al tope de comida, escuché al esposo decir unas groserías. Voy a empujar ese carrito, y se alejó. Me volví justo a tiempo para ver a la pequeña esposa luchando con el pesado carrito y uno de los niños tratando de ayudar a su mamá. Sucedió en realidad y muestra una actitud que usted podía haber tenido. Es mi dinero, tal vez, pensó él, y trabajé mucho, muy duro para pagarlo. ¿Por qué debo empujar el carrito? Así que dejó que su esposa lo empujara. Cielo, ¿hay algún problema?, le escuché preguntar mientras se iban de la tienda. Esta es solo una ilustración de cómo los hombres hacen que sus esposas arrastren cargas simplemente porque son víctimas de la malvada operación de Satanás. Ríase si quiere, pero esta es una de las razones por las que las espaldas de las mujeres se quebrantan, al igual que su corazón, porque su héroe se ha convertido en un canalla y es de poca ayuda contra el enemigo de los problemas de la casa. Por supuesto, Satanás tiene algo de razón siempre que cita la escritura susurrando: has trabajado arduamente, con el sudor de tu frente trabajaste por ese dinero. Esa es la maldición que pesa sobre ti. Y a Adán Dios le dijo, Génesis capítulo 3 versículo 17 al 19, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. De modo que Satanás dice: tienes derecho a relajarte, has trabajado duro con el sudor de tu frente, así que relájate, diviértete un poco, hazte un favor, cómprate un auto nuevo o un nuevo juguete o un nuevo televisor a color o un traje nuevo. Emancípate y vete de casa, aléjate de los niños y de tu esposa. Eso es con lo que Satanás nos tienta, y bien podría ser que usted se la esté tragando. Una de las herramientas más efectivas que Satanás usa son las medias verdades y las verdades ocasionales para conseguir
inflar el ego de un hombre de modo que piense que es mejor de lo que es. Así se vuelve bravucón y presiona a su esposa y a su familia por todo. Si desdeña lo que estoy diciendo, mejor tenga cuidado de no estar acomodado en el astuto punto de vista de Satanás. Cuando usted amedrenta a su esposa, la presiona por todo y la domina con maldiciones e ira, está verdaderamente enfermo. Tiene un matrimonio enfermo. Conozco a un hombre que atemoriza a su esposa pensando que, dado que él es la cabeza del hogar, puede hacer lo que se le venga en gana. Ha fracasado en comprender que su autoridad como cabeza del hogar es un don de Dios y requiere darse sacrificalmente a sí mismo, a su esposa e hijos. En vez de ello, el hombre compra lo que quiere para jugar, mientras que muy rara vez anima a su esposa a comprarse cosas buenas. Le habla de forma desagradable, le hace sentir fea en su temperamento e incluso en su apariencia. Ella es muy insegura, temerosa de envejecer y con tendencia suicida porque no es capaz de lidiar con un marido que no es capaz de ver que lo que él está haciendo está mal, y donde su actitud a veces es como esta: le he provisto con un hogar, una criada, hijos, un automóvil nuevo, todo lo que el dinero pueda comprar. ¿Qué tengo de malo? ¿Por qué está tan insatisfecha? Él piensa que ella es la chica con la mejor suerte del mundo al estar casada con el hombre tan inteligente. No se ha percatado de que él es la causa de la infelicidad y frustraciones de ella. No se da cuenta de que la intimida y que la critica, elogiándola o felicitándola muy rara vez, o no viéndola como la persona de valor que es por sí misma, con necesidad de amor y cuidados tiernos. Piensa que una esposa es una esclava y que es su deber hacer esto, aquello y lo otro, sin atención, elogio o afecto. Cuando ella no recibe de su marido lo que solo él le puede dar, su vida se convierte en un área de desastre y se siente desafortunada porque sabe que él nunca cambiará. Cuando usted se convierte en tirano y menosprecia a su esposa, llamándola con motes desagradables, quejándose por cómo se ve y por lo que hace y criticando todas sus acciones, en realidad se está hiriendo a sí mismo, porque ella es parte de usted, una parte de su mismo cuerpo y ser. Las tentaciones del hombre son de Satanás. Que dice: hazlo a mi manera. Usa medios terrenales para que logres mandar en casa. La razón por la que esto es una tentación tan grande es debido a que la mujer tiende a ser gobernada. Su gran deseo es estar sujeta a su marido porque Dios lo ordenó así. Génesis capítulo 3 versículo 16. Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esa es la maldición de una mujer, y su deseo de ser gobernada presenta los problemas básicos. Su esposa quiere ser gobernada, cuidada, protegida, y alguien tiene que proveer para ella, a tal punto que cuando usted no cumple con la orden divina dentro de su hogar, ella se rebela y pierde el respeto por usted. El otro problema es que su deseo de ser gobernada la deja completamente expuesta a recibir abusos por parte suya. Ella da la bienvenida a la autoridad, quiere ser gobernada y quiere ser protegida por usted, pero usted escucha a Satanás y hace algo de lo siguiente: puede poner sobre ella demandas que nunca será capaz de cumplir, la domina en cada asunto de modo que pierde la confianza en sí misma, la hace sentir tonta, un cero a la izquierda, se aprovecha de ella, la denigra, la humilla en público, la exaspera y la inoportuna. Si usted es un hombre que ha sucumbido a la tentación de Satanás por cualquier cosa que esté mal en casa, usted culpará a su esposa, cuando en realidad es su culpa. Si no responde sexualmente, dirá que es frígida. Si están endeudados, dirá que ella es la que gasta el dinero. Si sus hijos son unos pequeños diablos, dirá que no es una buena madre. De manera que esto coloca a su mujer en cierta posición. ¿Y cuál es su defensa? ¿Qué puede hacer para defenderse a sí misma?
le diré lo que su esposa puede estar haciendo. Puede ser que se enferme psicológica y físicamente, porque es la única manera en la que puede contraatacar cuando usted la utiliza y abusa de ella. El supuesto rey bueno en realidad está siendo un rey malvado, o en todo caso tiene que ir a trabajar para salir de debajo de la presión que usted pone sobre ella al decir: es mi dinero, mi casa y tú eres mi esposa y tienes que hacer esto o aquello, o puedes tomar una sobredosis de pastillas para intentar suicidarse porque ha perdido todo respeto por usted y por ella misma. O puede tener una aventura con un hombre o varios si la culpa por ello usted se ha pasado de la raya, o tal vez se ha convertido en una bruja gruñona, o puede tratar de irse o de buscar el divorcio. Todas estas son formas que su esposa usa como medio de defensa, pero eso es muy fácil para Satanás. Por eso es muy fácil para Satanás desintegrar un hogar, porque no están asumiendo su derecho dado por Dios de ser un buen rey. Esas son tentaciones que Satanás le pone, y debe reconocer la fuente de sus problemas y usar las armas que Dios le ha dado para tratar con el conflicto. Esas armas están listas según Efesios capítulo 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra él, contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4 y 5. Usted rara vez llega a darse cuenta que Dios le ha delegado la autoridad para ser la cabeza del hogar, y como vaya que el hogar es como usted lo haga ir, o la forma en que lo deje ir. Si su hogar está hecho un desastre, hombre, es su culpa. Ponga la culpa donde va. Sé que algunos hombres están pensando y dicen: pero es que no conoce a mi esposa, pero no conoce mi situación. La pregunta es: ¿a quién le va a creer usted? ¿A la palabra de Dios o a lo que Él dice? ¿O va a creer lo que la sociedad dice? La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5 versículo 28: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Jesucristo es el ejemplo de la forma en que una familia debe estar unida o relacionarse. Efesios capítulo 5 versículo 2 dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. El amor de Cristo fue sacrificial y fue a Dios como un olor fragante. La mayor parte de la clase de amor que usted da en su hogar es tal que termina apestando, justo lo opuesto a lo que debería ser, porque usted es egoísta. Pero lo que Dios dice es: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El mundo dice: hombres, háganse un favor y tomen lo que se les dé la gana, sírvanse de su esposa y úsenla, tomen a la esposa de otro y úsenla, sírvanse de sus amigos y úsenlos, sírvanse de su trabajo y úsenlo. El mundo dice: solo tienes una oportunidad en la vida, así que tómala, agárrala y deleítate. Si ves que algo es divertido, entonces hazlo. Si todos lo están haciendo, hazlo. Si debes mentir, miente. Si debes engañar, engaña. Si debes trabajar, trabaja. Un hombre con una actitud de superioridad realmente se está esforzando intensamente en su frenética búsqueda de la felicidad. Su vida entera está orientada alrededor de la pregunta: ¿me hace feliz esto? Pero es una felicidad fugaz que nunca llega a ser permanente. Efesios nos da un ejemplo del tipo de persona que somos en nuestros hogares hoy en día. Efesios capítulo 4 versículo 19 confiesa con un pronombre relativo, los cuales, y ese pronombre los cuales se refiere a un hombre cuyo entendimiento ha sido entenebrecido por la dureza de su corazón debido a que ha estado escuchando a Satanás. Esto se refiere a los hombres que
perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para poder cometer con avidez toda clase de impureza. Tales hombres están ocupados en una frenética búsqueda de la felicidad que siempre parece escapárseles entre los dedos. Hay muchos hombres que trabajan 10 veces más duro para tratar de hacer algo malo o de salir de un problema en su trabajo, o porque se involucran con otra mujer, que lo que se esforzaran en salvar su propio matrimonio. Y esa es la verdadera confusión. Cuando el hombre trabaja tan duro en tratar de evadir el tomar la responsabilidad de su hogar. A un hombre que tenía un problema en su hogar le dije: aquí está un buen libro para que te lo lleves a casa y lo leas. El libro era La familia cristiana, de Larry Christensen. Se llevó el libro renuente porque era como de 1 pulgada de grosor. Sus ojos se abrieron casi el tamaño del libro. Estaba acostumbrado a leer libros de tiras cómicas, tal vez El Diario o historias de vaqueros del viejo oeste, o una revista nada muy serio. De cualquier forma, se llevó el libro. Al día siguiente estaba hablando yo con él y su esposa y le pregunté si había abierto el libro. Su esposa respondió por él: no. Dijo: llegó a casa y estuvo viendo el juego de los Halcones de Atlanta por 3 horas y dijo que no tenía tiempo para leer el libro. Eso me dice que era lento en el área mental. He aquí un hombre cuyo hogar está en riesgos, es responsable por su hogar, tiene problemas con su esposa y sus hijos, y con todo no tiene tiempo de leer o estudiar para aprender a lidiar con ellos debido a otras cosas que él permite que desplacen a su familia o lo alejen de ella. No estaba dispuesto a tomarse el tiempo, y no es que no lo tuviera. Fue más importante para él su entretenimiento que su responsabilidad. Si ese hombre realmente quisiera hacer algo respecto de su problema, lo solucionaría muy rápidamente, simplemente con cambiar de actitud. A menudo hablo con hombres que dicen: cuando mi esposa cambie su actitud, entonces yo cambiaré la mía. Pero desde el punto de vista de Dios, los hombres son los que deben iniciar el amor, y el líder masculino es el que inicia la reconciliación. No es un asunto de darse por vencido, es un asunto de ser honesto y de asumir el liderazgo en su responsabilidad dada por Dios. Su hogar puede estar en terrible peligro en este momento porque no ha tomado la iniciativa de tener un puente sobre la brecha, de sanar las heridas, de hacer cambios. Dios el Padre tomó la iniciativa al reconciliarnos consigo, porque nos amó mucho. Así es el amor, es agresivo, es espontáneo, toma la iniciativa, no pregunta por qué, ni demanda que las cosas se hagan a su manera. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 5. Si tiene un problema en casa, no huya de él o evada el asunto. Fomente la discusión. En el proceso de fomentar la discusión en casa, esté dispuesto a escuchar lo que su esposa o hijos tengan que decir. Acepte las consecuencias de sus errores. Esté dispuesto a obtener ayuda externa si es necesario. Todo lo que un hombre necesita hacer para tener mayor felicidad y dicha es amar a su propia esposa. En este capítulo ha sido mi intención estimular su ser espiritual a ser activo, provocar que se pregunte si hay algo mal en su matrimonio, ayudarle a que no dé por sentada su situación familiar tal como lo ha estado viendo, sino verla desde otra perspectiva, verla como Dios la ve. Espero que haya sentido alguna actividad de parte del Espíritu Santo trabajando en usted mientras leía estas páginas. Le estoy pidiendo ahora que esté dispuesto a escuchar más de la voz de Dios mientras continúa con el siguiente capítulo, en el que buscaremos aprender lo que está mal con lo que nosotros los hombres hemos estado haciendo. Pídale a Dios que el Espíritu Santo abra sus ojos para ver cuál es su situación. La esencia de la tragedia es haber vivido sin haber conocido quién era. Su identidad está basada en sus relaciones. Cuando vive su vida es usted mismo, es un don nadie, pero en Cristo usted es alguien cuando se apoya en el Espíritu Santo. Él se convierte en su medio
invisible de apoyo. Si esta experiencia con el Señor no les sucede, no puede ocurrir a través de usted. El hogar debe ser una iglesia en miniatura, donde la misión de la iglesia es el nuevo nacimiento de cada miembro, luego el discipulado cristiano, para así luego salir a compartir y a evangelizar. Así pues, en la analogía de la familia está el nacimiento de los hijos de la relación del marido y la mujer, luego viene el emparejamiento de los hijos con Cristo y luego con un compañero de vida. Esta relación entonces es despachada a otras relaciones en este mundo para compartir, dar y recibir. Este es el programa divino de Dios, y cuando nos colocamos bajo el liderazgo de su Espíritu Santo, entonces nos convertimos en instrumentos de amor, paz y gozo. Lo que le estoy pidiendo en este momento no es que vea completamente lo que está mal en su matrimonio, sino que quiera ver lo que está mal bajo el amor y la luz del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Este ha sido el capítulo número 2. Si Dios lo permite, seguiremos leyendo este libro, Hágase un favor, ame a su esposa. En el capítulo número 3, el cual dice: cariño, ¿cuál es el problema?